efectivamente. Vamos con el Migranálisis, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales, egresado del doctorado en estudios de migración de el COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Oye, pues el tema de hoy también, como todos los que tratamos en el Migranálisis, de especial relevancia y todavía más con lo que estamos viviendo hoy día, el tema del refugio y pues nos vas a hacer un balance, ¿no? Así es, David. Vamos a hacer una radiografía sobre el refugio en México en el año 2024, aprovechando que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados acaba de publicar lo que son pues ya el cierre de sus estadísticas anuales y pues señalar para la audiencia que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación que se encarga de recibir, analizar y resolver solicitudes de refugio y protección complementaria. Esto con base en la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político. Y el refugio, pues para recordarle a las personas, David, es aquel que se otorga a quienes huyen de su país de origen debido a persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, género o pertenencia a un grupo social o por sus opiniones políticas. Mientras la protección complementaria es un estatus para aquellos extranjeros que no cumplen los requisitos para ser reconocidos como refugiados, pero sí están en riesgo de que si regresan a sus lugares de origen puedan sufrir tortura, tratos inhumanos e incluso la pena de muerte. Y bueno, ¿cómo cerramos 2024? Primero vamos a hablar sobre las solicitudes, es decir, cuando llegan las personas a la Comar y dicen, oye, yo quiero ser refugiado en México. Estas solicitudes fueron en total 78,975 solicitudes, es decir, estamos hablando casi 80,000 solicitudes en 2024, de las cuales Honduras representó el 35%, Cuba representó el 23% y Haití representó el 14%. Esos tres países, David, están concentrando el 72% de estas solicitudes y que nos dice, si nos fijamos o si observamos el mapa, estos tres países están muy cerca, Honduras, Cuba y Haití. Entonces estamos hablando de una crisis que está ubicada en un lugar del planeta. Es una importancia geográfica muy especial voltear a ver y voltear a estudiar qué está haciendo que salgan estas personas. Y pues es una mezcla que tiene que ver con cuestiones políticas, pero que también tiene que ver con cuestiones de crimen organizado, por ejemplo, en Haití y en Honduras, y que tiene que ver con cuestiones políticas, por ejemplo, en Haití y en Cuba y también en Honduras, ¿no? Entonces, es una situación compleja que está haciendo que las personas salgan. Cabe señalar, David, Honduras tuvo 27,888 solicitudes, casi 10,000 más de las que tuvo Cuba, que estuvo arriba de los 17,000. Solo para darnos una idea de la cantidad de personas que salieron de estos países, que, bueno, son más pequeños en relación a nuestro país, y entonces es muy significativa la cantidad de gente que está saliendo. Y bueno, ahora vamos a pasar, David, a lo que es las oficinas de la Comar y por dónde se atendieron. Estamos hablando casi 80,000 personas, donde las atiendes en un solo año. Es muy alto, digamos, la demanda por que sean atendidos. Y vamos a ver que la oficina de Tapachula, en Chiapas, de la Comar, registró
50.742 solicitudes, lo que representó el 64% del total de las solicitudes. De ahí va a seguir Palenque, también en Chiapas como a pesar de que tiene el 3%, apenas son 2,000 solicitudes. Estamos viendo una importancia muy estratégica de lo que es la Comar en la frontera sur, y estamos viendo pues la política migratoria mexicana, ¿no? Que es una política de contención a la frontera sur, es decir, aquí se les va a atender, aquí se les va a concentrar. Y de ahí destaca, David, la aparición, que no era así antes, de Ciudad de México con 14.367 solicitudes, un 18% del total, y empezamos a ver cómo la gente se está moviendo a Ciudad de México a tratar de que la atiendan, David. Oye, y es bien interesante porque si bien en algún tiempo hemos platicado acerca de cómo estas personas se les da una opción, pero su destino original era Estados Unidos, esto poco, tengo entendido, pero si me tienes que corregir, hazlo, por supuesto, doctor. Pero poco a poco veo que cada vez hay un discurso más cercano a ya no buscar como destino último necesariamente Estados Unidos, sino ya están pensando en México justamente como una opción más realista. No sé si sea la palabra correcta, Israel. Así es, David, lo dicen los testimonios. Yo he estado leyendo testimonios, por ejemplo, de cubanos que dicen, yo quiero ser mexicano, así, directo. Entonces, sí es una tendencia también que se está viendo en Ciudad de México, muy notablemente, un movimiento hacia la capital. Entonces, lo vamos a ver, y es interesante también ubicar en el tiempo qué pasó y cuándo fue el turning point o el punto de quiebre para que empezaran a aumentar el refugio. Y si volteamos al pasado y vemos en los últimos 12 años, realmente esto no era una situación de la que se estuviera hablando ni en política ni en los medios, porque en 2013 estamos hablando de apenas 1,295 solicitudes, David. No era una situación que fuera de preocupación, pero esto fue teniendo un aumento progresivo hasta arriba de las 29,000 en 2018. No obstante, digamos que el periodo 2013-2018 representa de los últimos 12 años apenas el 9%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a ver una situación, digamos que preocupaba o llamaba la atención, fue en 2019, donde se reciben más de 70,210 solicitudes, 11% del periodo total de 12 años. Y en 2020 baja a 40,763 solicitudes. ¿Esto por qué? Por el COVID-19. Y parece que el COVID es lo que hace que cambie en gran medida la salida del flujo de personas que están pidiendo refugio. Porque se acelera la tendencia y para el 2021 tenemos 129,432 solicitudes, en el 2022 119,000 y en el 2023 140,720 solicitudes. Es decir, en el periodo 2021-2023 son el 88% de las solicitudes del total de estos 12 años analizados. Y este año, bueno, como mencionábamos, disminuye a casi 80,000, ¿no? Entonces estamos hablando de 140,000, 80,000, 60,000 solicitudes menos, David, pero sigue siendo una cifra muy alta. Sí, así es. Oye, y hay en este sentido ya proyecciones, o sea, una vez que hacemos un recorrido de lo que ha sucedido de ciertos años para acá y además cómo estuvo en el 2024, que son cifras pero muchísimo más altas de lo que yo creo que la mayoría nos hubiéramos imaginado, ¿cuál es la proyección para este año, sobre todo por lo que está pasando con la nueva administración de los Estados Unidos, ¿no?
Así es, David. Bueno, tenemos que retomar una situación que fue anunciada recientemente, es decir, el gobierno de México, al ver el cierre tanto del asilo es cuando llegaban a territorio estadounidense a pedir asilo, y el cierre del refugio, es decir, cuando lo solicitaban de sus lugares de origen en Estados Unidos, ambos están detenidos. Entonces, lo que se hace es que se aumenta el presupuesto finalmente, que era una cosa que se estaba pidiendo para la Comar. Se aumenta a 110.1% el presupuesto y pasa de 51.2 millones de pesos aprobados para el presupuesto de egresos de la Federación de 2024 a 107.6 millones de pesos. Estamos hablando que es el ejercicio, digamos, fiscal 225, que se aprueba en el PFF de 2024. Esto nos habla que se está esperando pues un aumento en el número de solicitudes y de gente que se va a quedar finalmente a vivir a nuestro país vía refugio. Y para esto yo quisiera pues comentar también cuántos casos fueron resueltos en 2024, porque una cosa es meter la solicitud y otra cosa es que te lo resuelvan. Prueben, claro, exacto. Y pueden pasar muchos años. Las dos no están relacionadas. O sea, en 2024 no es que se resuelvan las solicitudes de 2024. En 2024 se solucionaron por las que había acumuladas, que alcanzaron a salir, y en ese sentido hubo un total de 33.844 casos resueltos. Esto suma los que no fueron aprobados, más los que recibieron refugio, más los que recibieron protección complementaria. Y de esos fueron positivos 24.969, es decir, el 74% de los resueltos. Estamos diciendo, ya en términos reales de cuánta gente consiguió en 2024 quedarse en México como refugiada, pues fueron casi 25,000 personas, David, de las cuales, digamos, a la cabeza vamos a encontrar Honduras, que de sus más de 17,000 casos resueltos fueron positivos 15,000. Entonces, más de 15,000 personas de Honduras ya en 2024 quedaron en México como refugiados, y de ahí sigue Cuba con más de 3,000 y El Salvador con más de 2,000. Y en el caso de la protección complementaria, el número es mucho menor. Fueron 1,886 casos con protección complementaria en 2024, lo que significa del total global, digamos, de los casos resueltos, un 6%. Y ahí, fíjate, David, ahí Haití es el que está a la cabeza. Fueron más de 1,000 casos resueltos vía protección complementaria para los haitianos, y de ahí Cuba sigue en segundo lugar con 716, y bueno, otros países. Entonces, pues ahí estamos viendo tanto la magnitud en el número de solicitudes, que es muy alta, pero realmente cuántos quedan en nuestro país. Claro. Israel, muchas gracias por tu participación como siempre. ¿Algo con lo que podamos cerrar, algo a manera de conclusión? Sí, David, que bueno, hay que ser realistas sobre el mal uso que se puede dar de la figura del refugio. Hay células criminales y coyotes que instan a las personas migrantes a que soliciten esta figura, y no siempre van a tener una posibilidad, porque no tienen un caso de que vengan huyendo, son migrantes económicos. Y se aprovechan del sistema estas personas integrantes de las células criminales y coyotes. Entonces, yo cerraría haciendo un llamado a las personas migrantes para que realmente reflexionen sobre sus casos. Es decir, vengo huyendo, si regreso puedo morir, voy a solicitar refugio. Si no es así, no hay que hacer mal uso de la figura. Lo estuvieron haciendo porque querían llegar a los Estados Unidos. Ya no se está pudiendo. Es decir, hay que aprovechar las oportunidades o darle las oportunidades a quien realmente puede morir si regresa a su lugar de origen. Israel, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Mientras tanto, buen jueves. Un abrazo y pues buen jueves, David. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González.